Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes bien saben, la última clase vimos un tema muy importante que es el tema de Dios. Dios como persona. ¿Quién es Dios? ¿Recuerdan cuál fue la definición que dimos de Dios? ¿Quién es Dios para ustedes? Dijimos que Dios es un ser supremo, es el ser supremo, creador de todo lo que existe, fuente de toda vida, creó todo, absolutamente todo lo que existe, y él subsiste en sí mismo. Es decir, al ser él fuente de vida, su existencia no depende de ningún otro más. Él depende de sí mismo y solamente de sí mismo para existir. Dijimos además que Dios es un ser personal. Dios es una persona con una personalidad propia. Dios no es una fuerza inmaterial. No, Dios es un ser personal. Es una persona que habla, se comunica, piensa, razona. Por eso es que nosotros podemos orar a Dios porque Él nos oye, Él escucha nuestras oraciones. Dios es una persona. Dijimos además que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Eso no significa que Dios sea un ser de carne y hueso como nosotros, que tiene una cabeza, brazos, piernas, pies, nariz, lengua como nosotros. No quiere decir eso cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Más bien quiere decir que Dios, al ser un ser moral, le transmitió al ser humano esa capacidad de ser un ser moral. ¿Qué significa un ser moral? ¿Qué significa que nosotros, como hombres y como mujeres, seamos seres morales a imagen y semejanza de Dios? Significa que somos capaces de distinguir el bien y el mal. Somos capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Una capacidad que las demás criaturas de Dios, los animales, por ejemplo, no tienen esa capacidad de distinguir el bien y el mal. Por eso es que Dios creó al ser humano a imagen y su semejanza, en el sentido que es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Dijimos además que Dios tiene otros atributos o características que le pertenecen solamente a Dios, que Él no se las transmitió, no se las comunicó al ser humano. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. ¿Qué significa, amigos, que Dios sea un ser todopoderoso? Significa que Él lo puede absolutamente todo. No hay nada imposible para Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. Él lo puede hacer todo, absolutamente todo. Cuando nosotros tenemos un problema muy grande, no podemos solucionarlo, nadie puede ayudarnos, pero sin embargo, como para Dios todo es posible, Él sí nos puede ayudar. Por eso es que oramos a Dios confiando que Él es un ser todopoderoso. Y pueden encontrar respaldo de esto en la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 1, versículo 37, ustedes van a ver ahí, van a leer que Dios es un ser todopoderoso, que para Él nada es imposible. Además de ser todopoderoso, Dios es un ser omnisciente. ¿Qué significa que sea omnisciente? Que Dios todo lo sabe, absolutamente todo. Todo lo que acontece en el universo, Él lo sabe. Lo que está aconteciendo en una lejana galaxia, Él lo sabe. Lo que está aconteciendo en otro lugar del universo, en una estrella muy remota, Dios lo sabe. Dios conoce lo íntimo de nuestro ser. Dios conoce incluso nuestros pensamientos. No podemos esconder nuestros pensamientos de Dios, ni mucho menos nuestras acciones. Dios es un ser omnisciente, es decir, que todo lo sabe. ¿Qué dijimos además del ser de Dios? Dijimos que Dios es un ser omnipresente. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está en todo lugar. Usted sabe lo inmenso que es el universo. Dios está en cada lugar del universo. Dios está en cada lugar de la tierra, debajo del mar, arriba de las montañas. No existe ningún lugar donde Dios no esté presente.
Dios es el único ser que tiene la capacidad de estar en todo lugar. Ni los ángeles, ni los demonios, ni el enemigo. Nadie tiene esa capacidad. Solamente Dios puede estar en todo lugar a la vez. Es un atributo propio y exclusivo de Dios. Cuando ustedes leen el Salmo 130, del versículo 1 al 18, ahí van a poder ver estos atributos de Dios, que Dios es omnisciente, que es omnipresente, que no nos podemos esconder de su presencia. Además, leemos en la Biblia que Dios es uno. Existe, amigos míos, un solo Dios verdadero. Los dioses de las demás religiones del mundo son todos dioses falsos. Existe solamente un Dios verdadero. Es el Dios de la Biblia. El Dios que encontramos en las Escrituras es el único Dios verdadero. Dios es uno. Y ustedes lo pueden leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. ¿Qué más podemos decir acerca de Dios? Mejor dicho, ¿qué más hablamos en la clase acerca de Dios? ¿Qué otro atributo posee Dios? Atributos que le pertenecen solamente a Dios y ninguna otra persona los tiene. Por ejemplo, Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Significa que Dios hace todo lo que Él quiere y nadie puede impedir que Dios haga lo que Él se ha propuesto hacer. Dios se propuso crear un planeta y nadie puede impedir que lo haga. Dios se ha propuesto salvar a un gran número de personas y nadie puede impedir que Dios cumpla y concrete su propósito. Nadie puede interponerse a los propósitos de Dios. Dios hace como Él quiere. Dios es soberano. Hay un caso en la Biblia de un hombre muy piadoso llamado Job, que a Job era un hombre muy bendecido, que le iba muy bien, y él reconocía que su bendición procedía de Dios. Pero cuando le vinieron un montón de tragedias, se le murieron sus hijos, él se enfermó, perdió sus posesiones. Sin embargo, él dijo, esto también proviene de Dios. Si recibo lo bueno de Dios, ¿acaso también no recibiré lo malo? O sea, Job le atribuye a Dios tanto el bien como el mal que viene a su vida. Mal aparente, porque sabemos que todo lo que Dios hace es bueno. Pero aunque a nosotros en el momento nos parezca algo muy negativo, debemos reconocer que Dios es soberano y que Él hace como quiere con nuestras vidas. Dios es soberano. Podemos leer acerca de eso también en Deuteronomio 32, 39. ¿Qué más podemos decir de Dios? Dios es creador, por supuesto que es creador, ya mencionamos, es creador de todo lo que existe, tanto lo material como inmaterial, de lo vivo como lo inerte. Él creó a todo ser vivo, Él creó los minerales, las montañas, los planetas, las estrellas, las galaxias, creó también los espíritus. El mundo de los espíritus también fue creado por Dios. Dios es creador de absolutamente todo. Podemos leer acerca de eso en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Bien, amigos, después de haber leído y estudiado en parte estos atributos de Dios, también podemos seguir aprendiendo mucho más acerca de los atributos de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios es amor. Dios es un ser lleno de amor y todo lo que Dios hace es movido por el amor. Nosotros los seres humanos hacemos muchas otras cosas por egoísmo, por nuestro propio egoísmo personal, pero Dios no es así. Dios obra por amor. Eso lo vemos en 1 de Juan 4, 8, donde dice que Dios es amor. ¿Qué otra característica tiene Dios? Dios es espíritu. La esencia de Dios es ser espíritu. Así como la esencia humana es ser seres de carne y hueso, Dios no es de carne y hueso. Dios, por definición, es espíritu. No entendemos plenamente cómo es un espíritu. Son muchos misterios que la Biblia nos da mucha información, muchos detalles para comprender cómo es un espíritu, cómo es el cuerpo de un espíritu, qué características tiene un espíritu.
Pero la Biblia revela que Dios es espíritu, no es un ser de carne y hueso, es espíritu. Lo podemos leer en el Evangelio de Juan 4:24. Otra característica única del Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, que no posee ninguno de los falsos dioses de las demás religiones, es que Dios es un ser trino. Dijimos que Dios es uno, sí, es uno, la Biblia lo enseña, pero la propia Biblia nos enseña también que Dios existe en tres personas. No es que hayan tres dioses diferentes, Dios es uno, pero este Dios subsiste en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, es un solo Dios que subsiste en tres personas diferentes. Entiendo que esto para ti puede ser muy complejo, difícil de entender. Para todos los es. Aunque lleves años en el Evangelio, es un tema difícil, muy difícil de entender. Así que si no lo puedes entender plenamente ahora, tranquilo. A medida que vayas creciendo en Cristo, que vayas estudiando y aprendiendo más sobre las Escrituras, vas a comprender mejor este gran misterio de que Dios es un ser trino y a la vez es uno. Hay varios textos en la Biblia donde nos hablan de la Trinidad de Dios. Por ejemplo, Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14, Judas, capítulo 1, que tiene un solo capítulo, Judas, en los versículos 20 y 21. Vas a ver cómo aparece el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Además, amigos, las Escrituras atribuyen tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo el título de Señor. Señor es un título que se le atribuye a Dios en la Biblia. En la tradición judía, el nombre de Dios era sustituido por la palabra Señor. Entonces, cuando la Biblia le dice a Jesús que Jesús es el Señor, es una forma de reconocer la divinidad de Jesús. Y este título de Señor se aplica en la Biblia tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Vamos a ver dónde aparece eso. Por ejemplo, en Mateo 11:25, Jesús habla del Padre llamándole Señor. O sea, el Padre es Señor. En Tito, capítulo 2, versículo 13, habla del Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Señor Jesucristo. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, también es reconocido como Dios y Señor. El Padre es Señor y el Hijo también es Señor. En 2 Corintios 3:17 dice que el Espíritu es el Señor, refiriéndose por supuesto al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dice que el Espíritu es Señor. Es decir, las Escrituras llaman Señor tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Bien amigos, esta es una clase bien concisa, resumida de respecto a lo que ya vimos presencialmente acerca del ser de Dios. La próxima semana veremos otro tema diferente. Que Dios te bendiga mucho, estimado amigo.